A ver, sí, sí. ¿Cómo me acuerdo? ¿Qué tal? ¿Así? Sí, sí. Se oye por ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias a la facultad por las ganas y el empeño en montar esta charla. Y gracias a todos por venir. Una pasada. ¿Qué tal? Bueno, como ha dicho Óscar, yo estudié Ciencias Físicas en Madrid, no he ejercido de físico, de trabajo de informático, ahora estoy medio prejubilado, y antes de prejubilarme tenía ganas de dedicarme a esto más intensamente y comentaba estas cosas de ahí a nivel, la gente me mira un poco raro y empezaban a salir, estábamos comentándolo antes, gente que había tenido estas experiencias y yo empecé a darme cuenta de que esto es mucho más normal de lo que la gente se lo calla, pero empiezas a hablar y ¡paf! Sale un caso por aquí, otro por aquí, otro por aquí y es programa curioso. Bueno, claro, empecé a interesarme sobre este tema. Yo no he tenido una experiencia de estas, yo pues me dedico desde hace unos 12 años que me empecé a interesar por este tema, pues a leer, a colaborar con Óscar y a entrevistar gente. Y bueno, estoy metido en algún piloto en un hospital de Madrid, en una UCI pediátrica de Marañón. Y bueno, y poquito a poco pues vamos haciendo cosas, ¿no? Tema complicado. Bueno, yo he preparado esta charla que, a ver si consigo que esto vaya bien, en 5 partes que vamos a ir poquito a poco desgranando. Primero, ¿qué son exactamente las experiencias de cansa a la muerte, las ECM? Para fijar un poco de lo que estamos hablando, porque a veces hay un poquito de confusión con este tema. Segundo, si se han estudiado seriamente estas experiencias. Tercero, esto que llamo las patas del fenómeno, es decir, los aspectos que se pueden estudiar y las repercusiones que tienen distintas áreas de la ciencia y del saber. Y el final abierto, que esto es como pasaros la pelota a vosotros y poneros deberes, esto ya va a ser el último, aquí me echáis la patata, Bueno, vamos con lo primero. ¿Qué son exactamente las experiencias de cansa a la muerte? Bueno, vamos a ver lo que no son y lo que sí son. Lo que no son es simplemente estar a punto de morir. Esto es, me ha pasado un autobús a 5 centímetros y ya tenía una experiencia de cansa a la muerte. No. Esto va a ser una tontería, pero es una cosa que se entendió mal en alguna encuesta de algún dato que podréis ver, una encuesta que hizo Gallup hace años, y hubo gente que lo entendió así. Entonces hay unos números muy gordos, hay un número por ahí, y entre el 4% de la población ha tenido una ECM. No una ECM de estas. Tampoco son las visiones en el lecho de muerte, esto lo habréis oído también, estos moribundos que están a punto de morir y que dicen que ven familiares fallecidos que vienen, o otras cosas. Bueno, también hay estudios que se están haciendo y se han hecho muy importantes sobre este fenómeno, pero esto no vamos a hablar aquí de estas. Hay bibliografía también muy interesante de esto. Lo que sí son, atención a la definición porque casi es más importante los adjetivos que los sustantivos. Son experiencias psicológicas profundas, nítidas e intensas que ocurren en crisis fisiológicas muy graves, a veces en paros cardíacos que luego se recuperan, se reaniman, y que a veces incluyen elementos trascendentales con un impacto fuerte y duradero en la psicología de las personas. Es una definición que yo me he hecho un poco cogiendo de varios sitios, ¿no? Que la discutí hace poco con Bruce Grayson, que es uno de los psiquiatras que más han estudiado este asunto, que está haciendo una encuesta. Es decir, estos episodios críticos de salud, a veces paros cardíacos, pero a veces no tan críticos. Comentábamos hace poco, el primer caso que conocí de una compañera de trabajo, es un desmayo que tuvo en su casa, que debió durar un minuto o algo así. Su marido la palió así con unos cachetitos en la cara, y ella tuvo una experiencia de estas muy breve, pero muy intensa, y se acuerda toda la vida, no se lo olvida. Pues ahí está. Bueno, estas experiencias
cuando empiezas a leer sobre esto, pues te encuentras, bueno, el primer libro que salió en el año 75, hace 50 años, de Raymond Moody, Vida después de la vida, como base editorial y todas estas cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezaron a realizarse estudios más en serio sobre esto. Pero empiezas a leer y te encuentras con estas fases y estos elementos que tenemos aquí abajo y te crees al principio que todas las ECMs son así, pues es justo lo contrario. Las ECMs, cada una es de su padre y de su madre, cada persona, cuando empiezas a hablar con personas que han tenido estas experiencias, cada una tiene una historia distinta. Pero sí que es verdad que en esas historias distintas hay algunas cosas que sí que empiezan a sonarte entre ellas, algunos patrones comunes, ¿vale? Esquematizándolo mucho, puede haber una fase terrenal, que es lo que llaman la experiencia extracorporal, no en todas las ECMs, pero en un porcentaje 60%, una cosa así, de gente que se ve desde fuera. Dice que yo me he visto desde fuera, cuando me estaban reanimando paro cardíaco, y he visto lo que me pasa, he visto esto, empiezan a dar detalles, ¿no? Luego hay el famoso túnel o un elemento de transición. A veces un túnel, eso ocurre sobre todo en las ECMs occidentales, curiosamente. Las ECMs orientales, los elementos no suelen aparecer los túneles, aparecen ríos, aparecen cosas que tienen a lo mejor un poco más que ver con la cultura, dato interesantísimo también, un elemento de transición. Luego hay una fase trascendental, por llamarlo de otra forma, donde la persona ya dice que está en otro sitio, a veces un entorno paradisíaco, a veces un entorno lleno de luz, en fin, te puede describir muchas historias. En esa fase pues, se producen algunas de estas cosas hacia abajo, y al final pues hay un retorno al cuerpo, ¿no? Un retorno, la persona se reanima. Evidentemente nos enteramos de las ECMs que las personas vuelven. Este es el elemento que está en el 100% de los casos, porque no nos enteramos, ¿no? ¿Vale? Este retorno además tiene sus historias, luego si queréis comentamos. Normalmente la gente está muy cabreada, no se despierta, se cabrea. Esta compañera mía se cabreó con su marido: ¿pero qué haces? ¿Pero por qué me traes? ¿Pero por qué me despiertas? Bueno, y con los sanitarios, que cuando lo están reanimando, pues normalmente no recobras la conciencia, estás en la UCI una temporada, pero hay gente que sí recobra la conciencia enseguida, y esa gente se cabrea muchísimo. Todos los sanitarios están agotados de la RCT, que bueno, sí señora, bueno. Y dentro de eso pues están una serie de elementos que es verdad que sí que se repiten con bastante frecuencia, unos más, otros menos, ¿vale? La experiencia extracorporal, esta claridad mental, que dice muchas veces: no estaba más lúcido en mi vida. O sea, estaba despiertísimo. Paz y amor intenso, esto es una cosa que a veces ocurre desde el primer momento, a veces ocurre en esta fase trascendental. Esto sí que es un elemento que se repite mucho. Esto está en el 80 y tantos por ciento de la gente, de repente pues nota algo que no son capaces de explicar de vuelta, ¿no? Veremos ahora algún ejemplo. Y esto es lo que más recuerdan, sobre todo esa parte muy intensa está en el momento este del encuentro con la luz, ¿no? Lo de moverse por el túnel, envuelto por la luz, la revisión vital. Ahora leeremos un caso de revisión vital bastante impresionante. Esto no es simplemente que se te pasen ahí imágenes, fogonazos de tu infancia y no sé qué, es lo que es la revisión vital. El encuentro con otros seres, a veces le llaman seres de luz, a veces son seres fallecidos, familiares fallecidos, que tienen una interacción con ellos, a veces en un lugar paradisíaco, y esta sensación de frontera, de llegar a un punto en el que sabes que si pasas de ese punto ya no vuelves. Y en ese momento, pues algunas personas te dicen que les dan a elegir, alguien, una voz o algo, les da a elegir, y a otras personas hay, es curiosísimo, hay sorpresas, los seres que están por ahí, dicen ellos, ¿no? Dicen, se quedan sorprendidos: ¿pero qué haces aquí? Tú date la vuelta, vuelve, tal, ¿cuántos? Es un mandato para volver, ¿no? Hay un poco de todo. Pero es verdad que hay como un punto de no retorno. Y entonces, de una forma u otra, pues la vuelta está al final. Bueno, como digo, estos son los elementos un poco que se repiten más. Hay distintas listas de elementos que se repiten, pero no vamos a entrar en eso.
Pero normalmente tiene este orden, pero no siempre. Entonces, y a veces hay escenas, ya digo, hay un poco de todo. Hay escenas que a lo mejor de repente solamente tienen uno de estos elementos de forma muy intensa, o otro de estos elementos de forma muy intensa y ya está, ¿no? O un poco cambiados de orden, ¿no? Pero bueno, o sea, hay un poco de todo, pero esto suele ser lo que suele pasar. Entonces, lo primero que pensamos y lo que piensa todo el mundo es, bueno, esto es un tipo de alucinación, pues eso, de la crisis, la propia crisis, el paro cardíaco, ya se sabe que produce amnesia, produce un montón de trastornos cerebrales, ¿no? Bueno, aquí tenéis al Dr. Sanz, que ya le conoceréis, que ahora mismo es una celebridad, está por todos lados. Yo, antes de que se hiciese tan famoso, le entrevisté en su casa en el año 2001, en Barcelona, y tengo la entrevista de su vida en el canal, y él ha tenido 5 casos, toda su vida es un cirujano de mucho nivel, un cirujano cardíaco, fue jefe del servicio de cirugía del Hospital de Belvich durante muchos años, ahora ya está jubilado, y durante su vida pues, ha recopilado 5 casos. 2 de ellos están en este libro porque son muy potentes, y es el que ha contado en distintos sitios, en redes, etc. Y él, cuando se encontró con estos casos, estaba interesado, lo primero que hizo fue ir al departamento de psiquiatría y del hospital. Y entonces lo ha contado él también, ¿no? Y entonces le dijo, a ver, tengo estos casos, la gente me está contando estas cosas y esta gente ¿qué le pasa? Tiene alucinaciones o tiene alucinaciones, están mal de la cabeza, se han quedado mal de la cabeza después del departamento, ¿qué pasa? Entonces le dio los 5 casos, el departamento lo estuvo estudiando, psiquiatras, psicólogos, y se volvieron a reunir y le dijeron esto. A ver, esto no tiene pinta, ninguna pinta de que sean alucinaciones. ¿Por qué? Las alucinaciones que vemos aquí normalmente es gente que ya tiene algún problema y que se sabe el problema que tiene. Pues esquizofrenia, cortes psicóticos, consumo de drogas, lo que sea. Y aquí la gente que viene, es verdad que pasa por un periodo crítico, pero luego está bien. Ni antes está mal ni después está mal. O sea que no tiene pinta. Normalmente las alucinaciones que vemos aquí, la gente lo pasa muy mal en estas alucinaciones, y tú me estás contando que normalmente la gente lo pasa bien, ¿no? Pero bueno, es una experiencia muy positiva y muy beneficiosa para ellos, ¿no? Normalmente, que también hay de las que no son así. O sea que tampoco. Esto de los elementos comunes, tampoco se ven las alucinaciones. Aquí las alucinaciones y los delirios, cada uno sigue de su padre y de su madre y no hay cosas comunes en absoluto, ¿no? Y esto de los elementos comunes no encaja mucho. Estas experiencias nos estás contando que sí que tienen dentro de lo raras que son, pues sí que tienen una cierta línea lógica, ¿no? La experiencia que cuenta él de la enfermera que reanimó él personalmente, que entró en muerte clínica, pues esta persona pues intentó, tiene una secuencia, o sea, intentó contactar con él, no pudo contactar con él, siguió después, reconoció a los médicos, luego vio los nombres, siguió a la sala de al lado, vio tal, siguió los quirófanos, describió lo que vio, después dio una fase trascendental, se encontró con su madre, tuvo una serie de reflexiones sobre su vida y al final vuelve. Pues esto, dentro de lo raro que es, pues tiene una cierta línea lógica, las asociaciones son un disparate continuo, una estrategia, ¿no? Y por último, con estas experiencias pasa una cosa muy curiosa que volvemos sobre esto, y es que la gente las recuerda de una forma extrañísima durante toda su vida. Ahora vemos que hay zonas cerebrales que se iluminan, que no deberían iluminarse al recordar estas experiencias. Y se ha estudiado además que el nivel de detalle, el nivel de gráfico es rarísimo. Es como si tuviese una foto de la vivencia en la cabeza durante toda la vida congelada. Y las alucinaciones normalmente la gente se olvida, se obsesiona, luego tienen otras, y esto no pasa con las alucinaciones. Entonces, al final está como digo, esto no encaja en lo que nosotros vemos como alucinaciones. Si nos pides, ¿son alucinaciones? Nosotros decimos, no son alucinaciones. Dicho por un departamento de psiquiatría hospitalaria. Luego les pregunto, ¿y qué son? No lo sabemos. Pero alucinaciones no son trastornos psiquiátricos, ¿no? Y esto es un dato importante. Bueno. Es verdad que cuando luego hablas y ya ves un montón de casos, las cosas no son blanco y negro, ¿eh? Entonces, sobre todo en algunos tipos de
CCMs, otro durante comas. A veces tienes elementos que son de CMs, pero que se solapan con otros elementos que son más alucinatorios. Esto lo hemos tratado un par de veces y no es fácil distinguir una cosa de otra, ¿no? Y bueno, pues para eso se han diseñado pues unos cuestionarios a lo largo de la historia del estudio de los ECMs, pues 50 años ya, para intentar detectar y medir un poquito la profundidad, estimar un poco la profundidad de una experiencia así, ¿no? Con estos eventos comunes, con una serie de cuestionarios, ¿no? No vamos a entrar en mucho detalle. Este es el primer cuestionario que salió, el de Kenneth Ring, que es un psicólogo, que es el de los que primero que empezó a hacer estudios en serio sobre esto. Esta es la que más se usa, la escala de Grayson, que es en principio la que estamos usando nosotros en el hospital. Es un cuestionario de 16 ítems, cada ítem 0, 1, 2, y puedes tener desde 0 hasta 32, y él considera que un ECM es a partir del 7, ¿vale? Un baremo de 7. Esta es la que más se usa. Últimamente ha salido en el año 2020 de esta chica, Charlotte Martial. Esta está en la Universidad de Lieja, en Bélgica, y tiene un grupo muy bueno que se llama el Coma Science Group, que estudia gente, no solamente las acciones, sino estudia gente que está en estados vegetativos, gente que está en coma profundo, que no está respondiendo, precisamente para intentar estimar a ver si la persona está consciente o no. Es una cosa apasionante y han tenido muy éxito en esto. Bueno, pues esta chica ha hecho una versión un poco modificada que es posible que adoptemos esta dentro de poco en el piloto que estamos haciendo. Que son más preguntas con un poquito... Es básicamente esta, pero un poquito mejor. Bueno, estos son lo que son las ECMs y de lo que vamos a hablar. Entonces, tenemos un montón de testimonios ya en las redes, en los canales, en YouTube, de este tipo de experiencias. Yo no os voy a poner una porque es larguísima y tal, os he traído un vídeo de una experiencia para que oigáis a una persona que ha vivido una de estas, contarlo como Dios manda, ¿no? Este es Oscar Berlanga. Este es un vídeo largo que tengo en el canal. Lo he cortado lo más posible para dejar los elementos así más importantes. Al final lo he dejado en 6 minutos o 6 minutitos, pero bueno, este hombre es un ilustrador barcelonés, estuvo trabajando en animación y tal, y estuvo unos años viviendo en la isla del Hierro, y para ir a trabajar iba en bici de un lado para otro por las carreterías, las piedras volcánicas, y en una de estas un día pues se le cruzó un coche súper rápido, el tío se fue de la carretera, se la y salió volando y se pegó un castañazo doloroso, ¿no? Se rompió el casco, no se llegó a romper nada, se dio un golpe fuerte, tuvo un paro cardíaco y afortunadamente el tipo del coche lo vio por el retrovisor, se paró, llamó a las urgencias y vinieron en el hospital que estaba más o menos cerca y le reanimaron y él recobró la conciencia pronto. Y el cálculo estuvo como unos 45 minutos inconsciente y al final pues le hicieron un TAC y todo eso y no se rompió nada, increíblemente, ¿no? Pero sí que tuvo un paro cardíaco, tuvo una experiencia de estas durante el paro, ¿vale? Entonces, voy a poner ahora, a ver si esto se oye bien. Ya digo, 6 minutitos, pero ya ves que es un tipo más fuerte. Pues me vi fuera de mi cuerpo, me vi a mí mismo, allí tendido en el suelo, accidentado. Yo creo que estaría como a una altura de 30 metros, estaba bastante alto. Entonces, claro, los primeros segundos estaba muy impactado, pero digo, usted, soy yo. Me veía todo ensangrentado, ahí la tierra. Noto que en el pecho me estira como un hilo. Me sentía como una cometa. Y estaba como ahí flotando, atado, digamos, a mi cuerpo. Yo no veía nada, o sea, no me veía que a mí. Hacía así con las manos, las sentía, pero no las veía. Era como que no tenía forma. Veo a un hombre que estaba llamando
Una especie de espiral que iba en una dirección, o sea, hacia adelante, y otra que venía a la vez hacia mí. Veo que me sobrepasan, o están a mi lado, de repente, unas esferas. No sé si se caen. Creo que 6, 7 esferas, por ahí, unas cuantas. Una de las esferas se aproxima más hacia mí, y ahí es cuando noto como la fragancia. Yo tenía mucha conexión con mi abuelo. Mi abuelo murió y tendría 8 añitos por ahí. Y ya como subprotegido, ¿no? Y siempre me llevaba de paseo, bueno, tenía mucha conexión con mi abuelo. Entonces yo siempre, para su ritual de afeitarse con la brocha, y siempre al lado de mi abuelo, mira cómo se afeitaba, bueno, sus cosas, el café con leche, lo que era así. Y yo, pues, no sé, recuerdos que tengo de mi abuelo, pues, no, me acordaba muy bien de su fragancia, digamos, de su olor. Y me vino ese olor. Y entonces fue como, hostia, diario. Y fue como esa alegría, pues ya bueno, todo ese transcurso, la famosa luz que vive todo el mundo, pero no era simplemente una luz. Yo percibía, pues eso, como que me iba acercando, cada vez era más intensa. Y eso también es difícil de explicar, porque yo podía mirar directamente esa luz, que era una luz muy, muy potente, que aquí diríamos una luz cegadora, solo que a mí no me cegaba, no podía mirar normalmente, o sea, con normalidad, y notaba que como cada vez era muchísimo más intensa. Ahí es cuando me cuesta mucho explicarlo, percibía como que era una luz líquida y que latía, como que estaba viva. Y a medida que me iba acercando, me invadía una sensación, la única palabra que uno es amor, ¿no? De cuando eres bebé y tu madre te tiene en tus brazos de protección y de amor y de sentirte pues, invadido por un amor muy, muy, muy grande que yo aquí nunca sentí. Noto que vienen como ondas, como si fuese de las paredes del túnel, como si fuese un aro, que me atraviesa con una vibración. Pues cuando me atravesaba era tan potente la vibración que era como, uy, me daba como cosilla, ¿no? como cosquilleo. Y era como esto que te digo, que era como un mensaje telepático, porque tampoco era una voz hablada. Pero yo la percibía como una voz que me estaba hablando, como muy radiofónica, como muy constantino, muy grave, que me estaba diciendo, pues, además la percibía con mucho cariño, con mucho amor, con mucha tranquilidad, no una voz impositiva o dándome una orden, sino que igual me decía que no era mi momento. Dice, no es tu momento, simplemente percibía eso, ¿no? Yo me hice loco. Digo, mi momento, vale. Yo iba para adelante y estaba para boca. Entonces, yo estoy súper bien aquí. No quería saber nada, ¿verdad? Y nada, yo estaba ahí con esta gente, con las esferas o lo que sea, tirando para adelante. Entonces, no sé en qué espacio de tiempo me viene otra. Y ahí ya me viene como diciendo pues eso, digo, bueno, tú eres libre, haz lo que quieras, no, si te quieres volver, yo lo notaba así, ¿no? Si te quieres volver, vuelves. Pero como algo así, ¿eh? No era así literalmente, pero es como que de repente sabes eso. Si te quieres volver bien, pero luego no te quejes, porque sabes que estar ahí no es fácil y te quedan cosas para hacer importantes. Y fue sentir eso o entender eso y yo mismo decir, hostia, verdad. Y fue decir, hostia, verdad, pum. Y yo ya no estaba ahí. Ahí fue cuando me desperté en el hospital. Pues me vi fuera de mi cuerpo. A ver, sí. Bueno, este es Oscar, que es majísimo. Cuando hablo con el que tal te va la vida, me dice, surfeando la miseria.
Y creo que es la ECM más, con el baremo de Grayson más alto que de las que he visto, ¿no? Porque luego ahí tenéis toda la charla, es súper interesante, pues un tío que lo ha valido muchísimo. Luego la digestión, que ahora hablaremos de estas cosas, tiene tela, ¿eh? Y este tío ha pasado años de digestión, ¿vale? Bueno, pues esto es un caso bastante clásico, ¿no? De ECM, pero ya os digo que muchas veces no somos nosotros. En la web tenemos 300.000 casos de estos, ¿no? Entonces, vale, sabemos lo que son las ECMs, sabemos que hay muchos casos y vamos a ver si además de esto alguien se ha metido en serio a ver qué hay aquí detrás, ¿eh? Bueno, pues efectivamente sí que desde el libro de Moody's empezaron a hacer estudios, no hay muchos, pero sí que los hay, ¿vale? Sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Esto que tenéis aquí es el número de publicaciones, esto lo saqué yo hace unas semanas preparando esto, el número de publicaciones en las que en el título o en el abstract se habla de las ECMs, o sea, no es que se citen así, sino que es un tema importante del artículo, ¿vale? En revistas médicas, biomédicas, el PubMed, sabéis que es la base de datos de la biomédica por antonomasia. Bueno, la línea verde de abajo, la línea verde de abajo es el número absoluto de publicaciones cada año. Claro, es que entre el 76 y el 2023 es esto. El 76 se queda muy poquitos, 0,1, 0,1, luego va creciendo un poquito más, y ahora mismo estamos pues en unas 80 publicaciones científicas al año que van sobre ECMs, que no está mal, ¿eh? Pero es verdad, esto hay que corregirlo con el número total de publicaciones del PubMed, que también ha ido creciendo muchísimo. Entonces, para ver la tendencia realmente hay que ver el ratio, que es la línea azul. Y el ratio, cuando lo haces, efectivamente también ves que va creciendo. O sea, que sí que es verdad que cada vez más hay un interés médico, un interés profesional, si queréis, por este tipo de experiencias. No es simplemente una cosa de historias y de esoterismos, ¿no? Bueno, se han hecho 10 estudios prospectivos hospitalarios desde voy a coger esto, ¿verdad? Sí. 10 estudios prospectivos hospitalarios desde el 75, ¿vale? Prospectivo hospitalario es contar los estudios clínicos en serio, es decir, tú pones unos criterios de admisión, solamente adultos, solamente con estas patologías, paros cardíacos, no paros cardíacos, tal, y te tiras unos años, son años normalmente, recogiendo información, todos los casos consecutivos, muy importantes que sean consecutivos, porque si no, no puedes estimar la incidencia, y al final terminas y publicas. Estos se han hecho unos 10. Y los resultados, pues, en primer lugar, la incidencia, no todo el mundo, la incidencia de adultos es de paro cardíaco. Los supervivientes de paro cardíaco, no todo el mundo tiene estas experiencias. Esta es una pregunta interesante, ya que hay un buen debate y qué pasa con los demás. 10-15%, el mínimo son 5, el máximo 23, hay uno de 43, es un poco raro. Por ahí anda, 15% de gente que tiene un Parkinson sobrevivido de paro cardíaco tiene este tipo de experiencias, ¿vale? Los demás no sabemos. O no las tienen, o no las recuerdan, que es lo que está pasando, o no sabemos qué pasa. En niños, curiosamente, está bastante más, es una cosa bastante más frecuente, cosa que también abre una serie de preguntas interesantes. ¿Por qué los niños tienen como esa facilidad o a escaparse o tener este tipo de experiencias? No se ha visto una causa, un disparador común. Estas experiencias pasan en crisis graves normalmente, paros cardíacos, cuando sean porcentajes, pero en accidentes también, aunque no haya paro cardíaco, en operaciones de anestesia general, en desmayos a veces, hay una casuística como muy grande, ¿no? Entonces no se ha conseguido, se ha especulado mucho sobre falta de oxígeno en el cerebro, exceso de CO2, endorfinas, sustancias que genera el cerebro en estas situaciones, pero cuando se ha llegado a medir se ha visto que no. Entonces no se sabe muy bien cuál es el disparador fisiológico de estas experiencias. Esto de las imágenes ocultas, ¿qué es? Nunca se ha conseguido verificar una experiencia extracorporal.
En muchos de estos estudios, aprovechando esto que la gente dice que se ve desde fuera, como desde el techo, generalmente desde el techo, y ve la sala de reanimación y da detalles, etc., pues en muchos de estos estudios se ha intentado poner en las salas de reanimación imágenes, a veces cartulinas, a veces lo último que se ha puesto han sido tablets con imágenes rotatorias, todo eso en el último estudio que se ha hecho, para intentar pillar a alguien que tenga una experiencia de estas, que luego te diga, y vi que encima de la lámpara esta había pintado no sé qué, o vi esto. Esto se ha intentado ya unas cuantas veces, se sigue intentando, pero nunca se ha conseguido todavía pillar una de estas. Eso también es interesante. Electroencefalograma. En los últimos estudios se está intentando pillar el electroencefalograma de personas que están siendo reanimadas. Esto también lo ha hecho Campaña en el último. Es muy difícil técnicamente hacer esto, entre otras cosas, el electroencefalograma, bueno, primero no es un electroencefalograma entero, es un de estos fototemporal, una tira de estas fototemporal con 4 electrodos que te da, digamos, una actividad sobre todo frontal, ¿no? Pero vale, pues hace factor muscular, claro. Estos son dos equipos de gente, la gente que está reanimando a la persona, que es lo importante, y la gente del estudio que está intentando, entre las compresiones estas torácicas, que es una barbaridad, en las pausas de las compresiones, que son 3-5 segundos, para ver si la persona se ha recuperado el pulso, pues estos intentan pillar con el electroencefalograma y sacarlo. Entonces, ahí hay últimamente mucha discusión, hay gente que dice que sí, que ha pillado ondas que podrían explicar una cierta actividad consciente, gente que dice que no, en fin. Pero aún no se ha conseguido pillar un electroencefalograma de una persona que luego te ha reportado un ECM, ¿vale? Esto de Parnia, que lo ha intentado, había muchos electroencefalogramas, pero había muy pocas ECMs y no ha conseguido casar una cosa. Lo que sí que se ha visto es que estas experiencias tienen un impacto tremendo en estas personas. Y normalmente estos psicológicos, es decir, esta gente, además se ha medido esto con cuestionarios psicológicos que vosotros seguro que conocéis por ahí, de cambios vitales, etc. Se han hecho seguimientos a 2 y a 8 años de cómo les cambia la vida de verdad y además prolongado en el tiempo, y esta gente cambia mucho, ¿no? Luego, también tienen un porcentaje mayor de divorcios. La gente que ha vivido una de estas, porque cuando vuelven a su vida, de su pareja, el cambio que han pegado suele ser tan bestia que la otra persona dice, no es la persona con la que me casé, o sea, y el porcentaje de divorcios anda por el 75%. Y esto es lo de los recuerdos que os decía antes. Generan unos recuerdos excepcionales en cuanto a duración, nitidez y estabilidad. Esto también se ha medido. Este es el estudio que hizo esta chica, Charlotte Marcial, esta es de la Universidad de Lieja, que si queréis, no os lo he puesto por ahí, pero os quería poner tanto aquí, pero era un poco bestia. Pero bueno, lo podéis buscar por ahí. Es una comparación con cuestionarios estándar, con el Memory Characteristics Questionnaire, de la calidad del recuerdo de personas que pasados los años tienen un ECM, comparado con otros recuerdos, los recuerdos más intensos y más emotivos, que sabéis que la afectividad está muy asociada a cómo recuerdas una cosa, ¿no? Bueno, pues fijaros, la barra arriba son las ECMs, y en cuanto a detalles sensoriales, curiosísimo, claridad mental, self-reference index, recuerdos personales que vas autorreferenciando, emoción. La reactivación no, pero la reactivación es cuántas veces lo has recordado a lo largo de tu vida, cuántas veces lo has contado. Y curiosamente las ECMs no es de lo que más nota, la gente no lo suele contar mucho, ¿vale? Cuando ya estás ahí en un tono un poquito más amigable, pues te lanzas, ¿no? Entonces, a pesar de que no lo notas mucho, pues es una cosa muy rara y muy llamativa. Y además, en un momento en que el cerebro está funcionando, por lo menos está funcionando mal. La persona se ha desmayado o directamente está en un paro cardíaco, y a veces está documentado que antes de iniciar la RCP, que la RCP era un mínimo 15% de flujo cerebral, que no es suficiente para tener una
conciencia lúcida, pero es que incluso hay casos de antes que se han dado los tests y se sabe exactamente en qué momento es, antes de iniciar la RCP, la persona está totalmente lúcida, recuerda cosas y tal, y te las dice después, ¿no? Entonces está creando recuerdos en ese momento en el que tiene el cerebro parado. No está muerto irreversiblemente, esto es otra discusión, pero funcionalmente está parado. Cero oxígeno, cero glucosa. También lo rearranca, ¿no? Bueno, esto es lo que se ha hecho hasta ahora. Y hoy se sigue estudiando. Ahí tenéis a Sam Parkins, que es un intensivista británico que ha hecho ya unos cuantos estudios. Este es el último que ha hecho, se publicó el año pasado, la web 2. Y ahora está, tampoco escarmentado, después de perseguir. Esto luego cuento ya después cuando estuvo por ahí. Me recuerda siempre la historia del abuelo de Gila, que murió luego persiguiendo una cosa. Pues este hombre dice, después de haber perseguido, haber hecho 3 oleadas, bueno, todos hizo antes, ahora lo que está haciendo es intentar pillar estas experiencias, electroencefalograma, riego cerebral, en paros cardíacos hipotérmicos inducidos. Esto es esa técnica quirúrgica que sabéis que es bajar la temperatura del cuerpo, forzar un paro cardíaco, matas a la persona, ¿no? Tienes ahí unos minutos, 3/4 de hora, 1 hora de capacidad de hacer operaciones, pues operaciones ante la aorta, no operaciones que necesitas que el corazón esté quieto, operaciones de aorta, operaciones cerebrales, etc. Y a partir de ese momento terminas la cirugía y reviertes el proceso, empiezas a volver a meter la sangre, empiezas a volver a calentar poquito, y a los 27 grados desfibrilas, rearrancas y supuestamente tiras para adentro. Eso es una técnica que empezó en los años 90 y ya se hace como un poquito más de tranquilidad. Bueno, pues aprovechando eso, este hombre ahora está estudiando, intentando el proyecto COOL, que lo llaman, en el estado de Nueva York, pues intentando enviar ECMs durante esos procedimientos, ¿no? Aquí tenéis a Jimo Bonniching de la Universidad de Michigan, Charlotte Marcial, que ya lo hemos comentado, que tienen grupos también interesantes, muy interesados. Ellas dos tienen una concepción como más fisiológica de las ECMs, siguen pensando y están convencidas, ¿no?, de su teoría de que esto es algo cerebral, esto es algo que está provocado por el cerebro y están buscando un poco avanzar en esa línea. Y aquí en España tenemos a Luján Comas, que ya también la conoceréis, la presidenta de la Fundación ITOBI, que están intentando empezar a hacer el estudio que hizo Van Dobel en el 2001, un cambio holandés, de los mejores estudios que se han hecho, que se hacen de Lancet, y están reproduciendo, llevan 13 hospitales ya en España y 10 en España y 3 en Latinoamérica. Pero básicamente son paros cardíacos y terapia de ECMs y estudiarlas cada uno. O sea que sí que se están estudiando en serio. Y de las cosas que más se intenta estudiar y corroborar es esto que decíamos de las imágenes mirando hacia el techo, es si estas experiencias hay alguna forma de comprobar si son reales o no son reales, o son, aunque no sean alucinaciones, pero es una cosa puramente subjetiva, ¿no? Esto se ha intentado pillar desde el primer momento. Este es Michael Sabon, este es uno de los primeros estudios que se hizo, todavía es un cardiólogo americano, que escribió los resultados de su estudio. Fue un estudio hospitalario, es el primero que os pongo ahí en la bibliografía. No se publicó en una revista científica, lo publicó en un libro en 1982 que se ha traducido en el 2017. Esto se puede conseguir y está muy bien hecho, muy interesante. Pues esta persona dijo, a ver, esto que me cuentan, en el estudio salieron 6 personas con experiencia extracorporal, no solamente ECMs, sino extracorporal, estos que dicen que han visto cosas desde fuera. Y este dijo, a ver, esta gente, esto lo ha visto de verdad, o se lo está imaginando. Y entonces se le ocurrió hacer con otros un grupo de 23 pacientes de la unidad de cardiología, que ya estaban metidos en el mundillo hospitalario, les hizo la siguiente pregunta. A ver, tú imagínate que te da un paro cardíaco, que entonces te llevamos a la sala de reanimación y... ¿Vale? Pues eso es este libro. Este libro es una recopilación de 128 casos. Bueno, antes de seguir, yo no me llevo nada
se olvidan de mí totalmente, yo ahí, no le pido nada, por supuesto, ¿no? Cierro paréntesis. Bueno, 128 casos que han salido tranquilamente, no pasa nada, que han salido en la literatura, en fuentes fiables, en artículos médicos, en libros escritos por profesionales sanitarios, con este tipo de experiencias extracorporales, percepciones objetivas corroboradas además por más de la persona. ¿Vale? Esas percepciones normalmente se producen en esta primera fase de experiencia extracorporal, lógicamente. La persona está como fuera de su cuerpo y le está diciendo aquí pasó esto, aquí pasó esto. Normalmente en el entorno cercano, en la propia sala de reanimación, ¿vale? En la sala del quirófano, recuerdo que normalmente a los quirófanos se tapan los ojos para que no tengan daños en los ojos con cintas adhesivas y para que la gente se despierte y vea cosas, ¿no? ¿Vale? Pero a veces también en entornos lejanos, es decir, en percepciones de lo que está ocurriendo en la habitación de al lado, o en 2 habitaciones más para allá, o en la sala de arriba, o en la azotea, o en sitios donde es físicamente imposible que la persona esté. Hay un capítulo entero dedicado a este tipo de percepciones. Pero es que además estas experiencias, estas corroboraciones también se pueden producir en la fase trascendental. Esto es muy posible. La persona está... Bueno, pues esto es posible con los encuentros con personas, a veces fallecidos, a veces que conoces, a veces que no conoces. La gente de repente dice, me he encontrado con no sé quién, tenía este aspecto, no sé quién es, y cuando lo cuenta y alguien le escucha, dice, no será este, le saca la foto y dice, sí, ¿quién es ese? A lo mejor es una persona que normalmente están unidas familiarmente a los pacientes, a lo mejor no se conocen, a lo mejor no se conocen. O incluso personas que el paciente cree que están vivas y resulta que se acaban de morir y nadie se acaba. En el caso que luego lo veo, impresionante. De un niño, un chaval pequeño, que dice, me he encontrado con Teresa, con mi hermana Teresa, que está en la facultad de Vermont haciendo un Erasmus. Los padres sí, la hermana con Teresa, sí, pero cuando llaman, que su hija anoche tuvo que hacer tráfico y murió. Contado por los 2 doctores. Entonces este tipo de terrible, pero este tipo de verificación objetiva con terceras personas delante, pues también está ahí, ¿vale? Es decir, evidentemente no todas las ECMs tienen esta capacidad de ser verificadas, esto es un poco raro incluso, pero las que lo tienen se corroboran de una forma abrumadora, con estos porcentajes que hemos visto, ¿vale? O sea que por lo menos algo, no podemos decir que todas son verdad, todas son verificables, pero tampoco podemos decir que todo es una idea de Dios, todo es una alucinación, ¿vale? Bueno, evidentemente esto abre muchas preguntas en muchos campos del saber, digamos, ¿no? Tiene muchas patas. Una pata médica, evidente. Una pata psicológica, una pata asistencial y una pata teórica que veremos un poquito más tarde. La pata médica, ¿qué preguntas sobre eso? ¿Qué caminos de investigación? La primera, para la neurología, ¿cómo puede haber lucidez y memoria con un electroencefalograma blanco? Y esto se sabe que el electroencefalograma, aunque no se mida, se sabe que el electroencefalograma es un paro cardíaco, que 15-20 segundos, ¡paf!, se queda plano, etc. ¿Cómo puede ser esto? Segundo, ¿cómo pueden los recuerdos de las ECMs activar zonas del cerebro que solamente se activan en casos de memoria inmediata? Esto lo ha contado Miguel Ángel Pertierra, que es un otorrino malagueño, que ahí tenéis el libro suyo en la bibliografía, que es un libro extraordinario que os recomiendo, se llama La Última Vuelta, de la investigación que hizo él mismo en el hospital de Málaga, que le costó un disgusto también. Pero tiene una serie de casos impresionantes, todos vistos por él. Bueno, pues él luego tuvo un accidente de tráfico que fue muy profunda, un golpe así leve, pero tuvo un ECM y entonces él se
ha prestado un conejillo de indias para meterse en una máquina de resonancia magnética y recordar y hacer este tipo de estudio. Entonces ha visto y se me iluminaron cuando estaba yo recordando la FM y recordando distintas cosas, pues le subieron cosas imaginadas también, pues se le iluminaban las zonas de la memoria más inmediata de lo que habían hecho la cena del día anterior, etc. Por ejemplo, la anestesiología, claro, la anestesiología de este tipo de cosas, TCMs bajo anestesia general, pues mira cómo se hará. Dice, a ver, nosotros lo que queremos es relajantes oculares, relajantes de quieta, que la gente pierda la conciencia, hipnóticos y analgésicos, que la gente no tenga dolor. Me está diciendo que durante una anestesia general, como Dios manda, monitorizada, que está funcionando bien, el tipo está tratando para ¿esto qué es? ¿Qué no lo está fallando? Hay gente que dice, hay anestesiólogos que dicen, no, esto es un tipo de, como yo llamo, prescripción intraoperatoria. Claro, esto es poner etiquetitas muy elegantes a cosas que no sabemos muy bien. La prescripción intraoperatoria es cuando falla la anestesia. Cuando la gente, claro, es terrible, y es una experiencia terrible, claro. La gente que se hace referencia con esto. La gente que tiene una experiencia no es una experiencia en general, no es una experiencia terrible. Ellos vuelven, pero la prescripción intraoperatoria es algo espantosa. O sea, la gente se ve como un trastorno de estrés postraumático y tal, o sea, cuando estás inmovilizado y estás rodando, estás sintiendo dolor y tal, rodando con una pesadilla. No tiene ninguna pinta de que esto sea prescripción intraoperatoria. Sí, para la psiquiatría. Bueno, para la psiquiatría no os va a hablar Alejandro Agudo, que es físico, sino os va a hablar Bruce Grayson, que es psiquiatra. Y ahora sí que no voy a poner esto. Eficiencia terapéutica de las ECMs. Este libro es una preciosidad, también os lo recomiendo. Se llama Después de la muerte. Es un título muy malo porque el original es After. Pues es After, después de toda su vida, sus 40 años de investigación. Bueno, pues es un libro precioso. Este sí está traducido y te va contando toda su peripecia con un montón de casos increíbles. Y una de las cosas, una cosa muy cortita, y una de las cosas que dice como psiquiatra, esto la pregunta de la psiquiatría. Dice, como psiquiatra sé bien lo difícil que puede ser ayudar a la gente a incorporar un mínimo cambio en su forma de vida, algo que a menudo requiere semanas, meses o años de intenso trabajo. Como psicólogos lo sabréis, si es que lo consigues. Sin embargo, estas personas afirmaban que las ECMs les habían cambiado la vida en cuestión de segundos. Y luego sigue contando y sigue contando. Esto está comprobado, ya os he dicho, o sea, no es solamente que lo digan, es que les pasas un cuestionario a los 8 años y sigue así. Y muchas veces, cada vez más, o sea, cada vez les cambia la vida más intensamente. Entonces, ¿qué tecla se toca aquí? ¿Qué parte central del ser humano se toca aquí para que en cuestión de minutos o segundos tengas un cambio tan bestial? La pata psicológica, donde residen las peculiaridades de la persona. Esto lo pongo porque hay otro caso ahí, hay algunos casos muy interesantes ahí en este libro. Hay un caso de una persona con TOC, con trastorno obsesivo compulsivo, este trastorno de andar leyendo todo, de andar memorizando todo, etc. Y tiene una de estas. Esto está contado por la enfermera que estaba a su lado. O sea, otra de las cosas que ponen siempre con este tipo de investigaciones, bueno, estas son historias que vete a saber qué y tal. No, si vas, otra de las cosas buenas del libro, es intentar ir siempre a las fuentes originales. Y a veces incluso han remachado, se han puesto en contacto con la enfermera, localizado a la enfermera y le han preguntado directamente. Este es este caso. Una enfermera canadiense, está en vida, no sé, yo me entrevisto a su niño y indigné, está. Bueno, pues esta es una señora con TOC que tuvo inversión en neurología, que tenía un accidente en la cabeza, una cosa de moda, y tuvo un paro cardíaco, la llevaron a una sala,
Y cuando se recupera, la señora le dice a la enfermera esta, no, Mago, le dice, tenía una experiencia, esta corporal estaba flotando por ahí, estaba viendo, sí, va a ser una enfermedad, recupérese. Y dice, sí, pero es que además he estado pegada al techo y he visto la chapa del cacharro de la máquina que hay ahí y me sé el número de serie. Y apúntelo. Dice, vale, sí, señora, sí, yo lo apunto, pero usted tranquila. 12 dígitos. Vale, la señora lo guarda y nada, y ya está. Y a los pocos días, el cacharro un respirador de 2,5 metros que estaba con la chapa mirando al techo, se tiene que llevar a otro sitio. Entonces va el operario para llevarse al siguiente de la enfermera y dice, espera un momento. Entonces, ¿me podrías decir si ahí arriba hay una chapa con el número de serie? Entonces otro sube y efectivamente hay una chapa, como el polvo, limpia. ¿Me puedes decir el número? Los 2 dígitos grabados. Esto, bueno, primero es muy interesante desde el punto de vista de verificación objetiva, lógicamente por eso está en el libro. Esto es lo que está persiguiendo Paglia y todos los investigadores sobre los estudios prospectivos que no han pillado todavía, pero esto sale espontáneamente, como sepas, han salido este tipo de casos. Hay otro caso parecidísimo en el libro. Pero esto también plantea una pregunta muy interesante. Esta persona, en ese estado extraño, extracorporal, sigue teniendo su TOC y sigue con su manía de estar mirando el todo y no mirando el todo. ¿Dónde residen esas cosas? ¿Son cosas del cerebro? El cerebro está ahí, preparado y no está viendo lo de arriba. No tiene pinta. Si no son cosas del cerebro, ¿de qué son? Y si no son cosas del cerebro, ¿dónde hay que actuar para corregirlo? ¿En el cerebro? ¿O en esa otra cosa que no sabemos lo que es? ¿Vale? Esto abre preguntas muy interesantes. ¿Qué es exactamente la revisión de la vida? Esto que dicen de los fogonazos de la vida y tal, bueno, pues vais a ver, aquí Grayson nos cuenta un caso tremendo, bastante bestia, un tipo que se llama Tom Sawyer, como de Mark Twain, que era supervisor de carreteras en no sé qué condado. Y tuvo un accidente tremendo, estaba intentando el tío arreglar su camioneta, debajo de la camioneta, y falló el asfalto. Y se hundió en el asfalto y le aplastó el pecho, por punto de morir, tuvo un ECM y tal. Y durante el ECM, pues aparte de otras muchas cosas, él tiene una revisión de la vida. No es, aquí hay un poco de todo también, gente que dice revisión de la vida entera, que increíble, te lo dicen, en cuestión de segundos, minutos. O a veces son episodios concretos, pero siempre, como veréis, episodios que son un poco significativos para ti y para otro, ¿no? Bueno, pues el hombre en su revisión de vida, revivió una escena que él vivió con 19 años, de una bronca que tuvo con una cuestión de tráfico, y andando, salió un tipo entre los coches, casi lo atropella, se pusieron a discutir, el otro le dio una galleta, lo llevaba a la ventanilla bajada y tal, entonces el otro salió y le pegó una paliza que casi al amigo, al peatón, ¿no? Bueno, pues esta escena la recordó / revivió durante su ECM. Esto, os lo leo, es una cara de página, no es muy largo. Y ahora la revisión de vida, dice el tipo, le dice el Tom Sawyer a Bruce Grayson. Siento de nuevo la descarga de adrenalina que me sale de dentro. Siento la sensación de hormigueo en las manos, la calidez de mi cara que se pone roja. Puedo sentir la rabia que me da que ese idiota haya violado mi tranquila búsqueda de la felicidad. No había visto a ese hombre antes ni volví a verlo después del altercado, pero en la revisión de vida pude saber que había bebido y que estaba muy triste porque su esposa había fallecido. En mi recorrido vital vi el taburete del bar donde se tomaba sus copas. Vi el camino que recorrió por la calle 1,5 manzanas antes de salir disparado por detrás de aquel vehículo y ponerse delante de mi camioneta. También vi como el puño de Tom, él mismo, venía directo hacia mí, hacia mi cara, y sentí la indignación, la rabia, la vergüenza, la frustración, el dolor físico. Sentí cómo se me clavaban los dientes en el labio inferior. En otras palabras, estaba dentro del cuerpo de aquel hombre.
viéndolo todo a través de sus ojos. Experimenté toda la relación entre aquel tipo y yo. De verdad, yo estaba dentro de los ojos de aquel hombre y por primera vez vi no solo qué aspecto tenía un Tom enfurecido, sino también lo que hacía sentir. Experimenté el dolor físico, la degradación, la vergüenza, la humillación y la impotencia de que te vapulearan de aquella manera. Y luego sigue luego tiene una reflexión muy chula sobre las cosas buenas, las cosas malas, etc. Esto no es que se te pase de unas cuantas imágenes de tu infancia. Esto es algo muchísimo más profundo. Muchísimo más profundo. La gente te suele decir, esto no es un elemento que se repita mucho, no el 20-30%, pero la gente que vive una cosa de estas te dice, no te juzga nadie, estás tú, la gente te dice, como viendo una pantalla de cine, estás tú viendo aquello y viendo las cosas buenas y malas, vamos, buenas y malas son etiquetas nuestras, las cosas que has hecho, pero siempre desde los ojos de los otros, de los que tienes otras cosas, lo que les ha afectado para mí, lo que les ha afectado para mal. ¿Está? Y lo ves tú mismo y tú mismo con tu propio mecanismo. Bueno, eso puede llegar a ser una revisión de vida. Y por último, pata psicológica, cómo ayudar a integrar la digestión de una ECM positiva o negativa. Esto, como digo, tiene años de digestión, ¿no? Entonces esto, hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Esto es una llamada aquí a toda la audiencia. Esto se puede facilitar o se puede estropear. Y aquí os voy a poner, esto enlaza con la siguiente, con la pata asistencial. Pues os lo va a contar Javier Aramendia, que es este hombre, que es un empresario vasco de una cadena de pastelerías buenísima, que tuvo un ECM con un infarto de miocardio. Lo llevaron a reanimar. No sé si lo puedo poner. Bueno, tuvo toda su experiencia. Bueno, no voy a contar, esta la tengo todavía sin editar en el canal, pero bueno, traerla todavía por otro sitio. Si ustedes para entrar a la media lo podéis ver, ¿no? Y cuando se recuperó, pues le pasó esto. Es un vídeo cortito de 2 minutos, a ver si se ve. Y bueno, fue cortado por una sanitaria, una TS, que vino a tomarme la atención, pues normal, y le empecé a contar, y me dijo, eso son chorradas. Creo que le contesté mal. Chorradas tuyas, algo así le dije, ¿no? O sea, creo que le contesté mal. Y lo que sí hizo fue el que yo me metiera en mi pensamiento y en mis vivencias y las viviera como si fuera un tabú, ¿no? O sea, calladito, muy calladito durante muchos años. Esto, soy rarito, pero voy a callar, ¿no? Esto para mí, yo vino a vida como desde la conciencia, vamos a decir, pero esta persona, no, es un comete de doctor, ¿no? Pero te jode. Y a mí sí que me haría falta, pues me hubiera hecho falta, pues, alguien que hubiera podido tirar del hilo, ¿no? Y sí me hubiera gustado el tener todo escrito, el tenerlo todo en carne viva y ese momento que estás ahí ya con toda la herida abierta, el poder tener a alguien que me escuchara, que me creyera, que pudiera escribir o que me invitara a que escribiera yo todo lo que había vivido, que es lo que me pasó. Y bueno, fue cortado por una sanitaria, una PS que vino. Bueno, pues claro, los profesionales sanitarios siempre son el primer agarradero al que acudes y tal. Entonces la reacción del profesional sanitario es muy importante. Esto sacó la Universidad de Johns Hopkins, sacó un monográfico dedicado solamente al cuidado sanitario después de una ECM. En el 2021 estaba por ahí gratis. Y te encontramos unos casos brutales. Claro, hay gente médicos que no se trata de que se crean a 10 puntillas todo lo que te cuenta el paciente, pero
que sepas mínimamente lo que es eso, pero es una patología, pero hay casos de interesante en psiquiatría y medicación de un mes, hay un caso tremendo. En medicación de un mes hasta que la paciente, que no es enfermera además, dice, me convencí de que hasta que no dejase de hablar de esto, no me iban a dejar salir. Entonces deja de hablar de esto y ya no dejan salir, ¿sabes? Esta gente no es capaz de la cabeza, ¿sabes? Entonces, se trata de que el personal sanitario tenga unas mínimas nociones, no se trata de que crea nada. Se trata de que sepa que esto no es un trastorno, sepa cómo redirigirlo, sepa dar una bibliografía, tranquilizar una especie de protocolo así para el personal sanitario, tranquilizar a la persona, tranquilizar a los familiares, porque ante los familiares la persona a lo mejor se queda muy tranquila y llega a casa y el cuñado es el que sacude ahí cualquier hacer la vida imposible, etc. En fin, con cualquier experiencia clínica un poco fuerte, ¿no? ¿Vale? Y evidentemente una parte teórica que la vamos a dejar para más adelante luego si queréis la discutimos, ¿no? Bueno, todo esto, todo este mundo de las ECMs, evidentemente es una anomalía, es un fenómeno bastante extraño que no encaja con el paradigma, con digamos la interpretación neurológica de la conciencia humana, es decir, que la conciencia humana es un epifenómeno del cerebro, de la actividad neuronal, ¿no? Esto realmente no encaja con eso, no encaja. Esto lo llama en ciencia una anomalía. Tampoco hay que preocuparse mucho, la ciencia ha avanzado a base de anomalias y a base de tortas, ¿no? Bueno, pues un poco sí. Ha avanzado a base de anomalías. O sea, las anomalías son las cosas que no encajan en los paradigmas hasta que se comprueba que son realmente anomalías, que no es un error y tal, y entonces a partir de ese momento pues manos a la obra y decir, bueno, pues vamos a intentar buscar una teoría que explique esto y que explique todo lo que sabemos, que es mucho, ¿no? Entonces, las ECMs forman parte de un grupo de anomalías muy importantes, muy bien estudiadas, como las ECMs, aparte de todo el folclore que tenemos, que sí, que hay mucho folclore, pero hay gente que las estudia en serio. Entonces, hay una serie de anomalías también muy bien estudiadas que están apuntando también en esa misma dirección, que la conciencia humana, por llamarlo de alguna forma, me da igual la etiqueta que le pongáis, el yo, el self, el espíritu, el alma, me da igual, como dice Parnia, lo que hace que nosotros seamos nosotros. Es un poco ambigua, pero está muy bien. Bueno, ¿qué anomalías son esas? La lucidez terminal. Aquí tenéis a Alexander Bastiani, es un doctor en psicología, es húngaro, trabaja en Viena y es de los pocos que ha hecho estudios un poco sistemáticos sobre lucidez terminal. La lucidez terminal, sabéis que es los momentos de lucidez, pues de los moribundos muy cerca de la muerte. No son ECM, estos son otras cosas, ¿no? Esto es distinto. Pero claro, es que hay casos, y este hombre se ha topado con esos casos, en los que las patologías ya se sabe que son irreversibles, que solo van para adelante. Por ejemplo, el Alzheimer, por ejemplo, algunas demencias frontotemporales, algunos tipos de tumores cerebrales. No se conoce ni un solo caso de revisión espontánea de Alzheimer, ni un solo caso. Alzheimer solo va para adelante, tristemente solo va para adelante. Y este hombre se ha topado casos, y hay casos documentados, y con médicos en alguna médica de Madrid que están teniendo casos de esto, que Alzheimer muy avanzado, que lleva años tumbado en una cama, que no reconoce a nadie, que no habla, que no lee, que no recuerda, no tiene casi control de esfínteres, etc. Y que de repente un día se sienta, empieza a hablar con ellos al 100%, empieza a hablar de todo el mundo, totalmente consciente, se despide de todo el mundo, recuerda sus cosas, tal, todo el mundo alucinado. Estoy muy cansado, me voy a dormir, se duerme y se muere. Se muere a los minutos o se muere a las horas. Hay algún estudio con autopsias después y lógicamente se ve el cerebro igual de destrozado que estaban hace 3 días. ¿Vale? Esto, y como os pongo ahí, si queréis ver, el libro este no os lo puse ahí, porque este es de lucidez terminal, pero si queréis, el Threshold está en inglés, es un libro precioso, este hombre, muy humano, pero te cuentan estas cosas. Esto no tiene pinta de ser algo fisiológico en absoluto, porque todas las variables fisiológicas es que ni dependen de la patología, ni dependen de nada. Entonces,
también apunta a que aquí hay algo muy gordo que se nos está escapando. Los recuerdos verificados de vidas pasadas en niños pequeños, lo que dicen que son vidas pasadas en niños pequeños. Estos casos, este señor Stevenson y Jim Tucker, que es el que ha seguido un poco su investigación, es una investigación que empezó en los años 60 en la Universidad de Virginia, tiene un departamento ahí que estudia en otras cosas un poco raras, pero ha sido muy sistemáticamente. Estos son niños pequeños, muy poquitos años, que algunos cuando empiezan a hablar, 2, 3, 4, la primera infancia, hasta 7, 8, 9, y ahí empiezan a perder esos recuerdos. Cosa también interesante, que tiene que ver con las podas neuronales, muy interesante. Pero que dicen que esta no es mi familia, que este no es mi padre, ¿dónde está mi padre? Mi padre se llamaba tal, mi madre yo vivía no sé dónde, empiezan a dar detalles. Y cuando alguien se toma en serio esas cosas y empieza a investigar, resulta que hay una persona que falleció no sé dónde y que cumple todos estos. Esta gente desde los años 60 tiene entre 2.500 y 3.000 casos. Tienen 1.700 que han conseguido identificar. 1.700 casos. Estudiamos un 128. Este hombre tiene un libro legendario y inteligentísimo, médico también de Alan Stevenson, que se llama, claro, el título es muy prudente, es 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. no se mojan. Pero lo hace honestamente, y al final el último capítulo es delicioso, porque después de todos los casos que ha presenciado él, estuvo viajando por India y por otros sitios, países donde se habla con más tranquilidad, pero en Europa, en Estados Unidos, Jim Tucker está teniendo 120 casos en Estados Unidos al año. Que no está mal, bueno, pues el último capítulo de este libro es maravilloso, porque tiene que hacer una disección lógica de todas las posibles explicaciones empezando por el fraude. A ver, aquí la gente está de acuerdo para mentir todos. Dice, no, a ver, puede ser, sí, puede ser, pero vamos, la Academia de Hollywood tenía que irse al pueblo perdido de la India para dar Oscars ahí a todo el mundo, ¿sabes? Con una preparación y una no sé qué, todos los detalles. Puede ser, pero es absolutamente improbable. Entonces van descartando explicaciones por más o menos razonables, de todo tipo, criptomnesia, recuerdos están ocultos y no sabes cuál, pero esto no es por tal, por explicarse por tal, y al final te dice, la explicación más razonable de estos casos es la reencarnación. Ya está. Yo no digo que esto sea reencarnación, yo no digo que las reencarnaciones, yo no digo que todos nos hemos reencarnado y tal, no, yo digo lo que digo. La explicación más razonable es la reencarnación. Alguno crea lo que quiera, pero está muy bien porque esto es la ciencia, digamos, muy pocas veces te da certezas muy gordas, ¿no? Pero sí que te lleva hasta un sitio y dice, yo puedo leer hasta aquí, ¿no? A partir de aquí ya tú mismo, ¿no? Pero lo razonable, y esto es muy importante, lo razonable es pensar que aquí ha habido un proceso de reencarnación. Y por tanto, la conciencia humana pues tiene esta capacidad. No se puede decir que todos que hayamos pasado por eso. O sí, pero no se puede afirmar. Pero sí se puede afirmar lo demás. Y la última son los recuerdos verificados en la terapia regresiva. Este señor se llama Juan José López Martínez, que os sonará alguno. Es un médico de emergencias que trabaja en Cartagena, ya está jubilado, y que lleva 25 años haciendo terapia regresiva, esto de regresionar en estados espaciales de conciencia, intensiva hipnosis, que no es hipnosis, sino relajación, simplemente tirar de emociones, tiene una técnica muy elegante y muy bonita. Y la gente entra en regresión, empieza a recordar cosas, y a veces cosas de su primera infancia, a veces cosas dentro del útero materno, con detalles concretos de lo que pasa en la familia, a veces cosas de lo que dicen ellos mismos, dicen que son vidas pasadas. Pero claro, cuando empiezan a dar detalles concretos que se pueden verificar, y alguien se toma algo de verificar, resulta que se verifica. Y él ha tenido varios casos dentro, me contó uno, este sí que lo tenéis en el canal, una entrevista concreta de una mujer piloto que recuerda que es un piloto hombre en la Segunda Guerra Mundial, ahora es piloto comercial,
es el piloto, tal, y tiene una facilidad brutal para los estudios de piloto, y recuerda que es piloto en la Segunda Guerra Mundial y que se estrella en la Mancha, y tal. Entonces Juanjo le pregunta, veamos los datos, ¿y en qué año estamos? No sé cuál es. ¿Qué año estamos? ¿Cómo te llamas? ¿De qué base aérea saliste? ¿Querías volver? ¿Y me puedes decir la matrícula del avión en la que estás? Bueno, pues acá se estrella, el objetivo de la terapia es terapia, es arreglar realmente las muertes traumáticas y todas las cosas. Bueno, ella acaba su regresión de unas 2 horas y pico, y sale y se queda en la sala de espera porque venía otro compañero suyo, el piloto, también a hacer la regresión. Y cuando acaba la regresión de su compañero y salen, Juanjo y el otro se la encuentran ella en la sala de espera con el móvil y blanca, como si hubiese visto un fantasma. Y ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien y tal? La otra venida, no le dice nada, le pasa el móvil, Juanjo coge y sale aquí en la base de datos de la Dirección Internacional Histórica, no sé qué, a buscar, fulanito de tal, muerto en el año tal, base de tal, matrícula, Claro, dice Juanjo, blanco y botella. Esto, cuando se comprueba, esto le lleva más de 7.000, no sé si hay más casos de estos, hay casos famosos de esa otra película y tal, cuando lo mismo, estas regresiones normalmente no tienen estos datos verificables, pero cuando los tienen y alguien se pone, resulta que se comprueba. Entonces, no podemos decir que todo, aunque él dice que todo lo que ven estas personas de la regresión es real, pero lo que podemos decir es que no todo es una realidad real. Entonces, estas anomalías están apuntando todas a una realidad muy gorda que se nos está escapando y nos está diciendo algo muy importante sobre la conciencia humana. Y aquí no os voy a poner en este vídeo esto, a ver si alguien sabe lo que es esto. Que lo adivine, le doy un premio. ¿Has visto? La NASA, ahí. ¿Qué es esto? ¿Habéis visto Apolo 13? Pues en Apolo 13, el momento este en el que dicen que se están intoxicando con el CO2 y que tienen que fabricar un filtro de CO2 con los cacharros que tienen ahí en este, pues se lo dice el director de vuelo, que es Harris, se lo dice a los tipos que tienen ahí, y que necesito que me hagáis con este material que tienen en la cápsula un filtro de CO2 que se adapte a los recursos. Entonces van los ingenieros y dicen, a ver señores, tenemos esto, ¡guau! Lo tiran encima de la mesa, tenemos todo esto, hay que hacer un filtro de CO2 con todo esto, con cachos de todo esto. Bueno, pues recuerden, esta es la mesa de Apolo 13. Bueno, pues en el mundo de la investigación de la conciencia, esta es nuestra mesa de Apolo 13. Tenemos un montón de cosas encima de la mesa que tenemos que ser capaces de encajar en una concepción, en una teoría consistente y que explique sobre todo lo que ya sabemos del cerebro, que es mucho, ¿vale? Las áreas cerebrales, que lo voy a contar a vosotros. Las áreas cerebrales, los neurotransmisores, la actividad neuronal, todo lo que medimos, las ondas, distintas frecuencias de ondas, las zonas, cómo se correlacionan las ondas, la conciencia, en fin. Sabemos muchísimo los circuitos de la memoria, los tipos de memoria, etc. Sabemos muchísimo y eso está ahí y eso funciona, ¿vale? Pero es que tenemos que encajarlo con todo lo demás, con todas estas experiencias que no encajan en eso. Y con fenómenos que van saliendo por ahí como setas, que tampoco encajan con esto. El fenómeno de los savanes, estos autistas que tienen de repente unas capacidades mentales brutales cuando tienen daños cerebrales muy fuertes. Esto tampoco encaja con eso. Esto de los reflejos del sistema nervioso central, que me enteré hace poco leyendo otro libro brutal, La mente holotrópica de Stanislav Grof, que la conoceréis, libro brutal. Gente, adultos, que en un estado regresivo, con el método que sea, regresionan a los primeros meses de su vida y resulta que tienen los reflejos fisiológicos, neurológicos de los
Vinci, ¿sabéis cuál es? El reflejo este de la planta de los pies. El hombre está quedado por un tío muy sesudo, muy cerebral. Dice, ¿qué es lo que ve? Dice, esta gente cuando está regresionando a los 2 meses, adultos, les haces el reflejo de Da Vinci, te dan Da Vinci positivo, con los dedillos para atrás, estirados y tal. Que es un reflejo que desaparece a los 2 años de vida. ¿Vale? Cuando ya se relajan, pueden terminar la sesión, no sé qué vuelven a ser, les haces el reflejo negativo, como lo tal. Reflejos del sistema nervioso central. Que dices, esto ni siquiera pasa por el cerebro, o si pasa por el cerebro, es una cosa totalmente automática. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Ahí hay una capa como de control entre el input fisiológico y el output, la respuesta motora del cerebro y de los músculos. Algo de control, algo que le está diciendo al cuerpo, tienes 2 meses. Y el cuerpo reacciona a esto. ¿Qué es esa capa? ¿Qué hace? ¿Qué capacidades tiene? Todo eso yo lo he hecho para allá. Vosotros mismos. Hay que dar con una teoría que abarque todo lo que sabemos, que es mucho y muy positivo del cerebro, y que incorpore estas cosas. Esta es la última. A partir de aquí, brainstorming. La imaginación al poder. O sea, a mí se me ocurre muchas veces, tiene que haber, los recuerdos no pueden estar en el cerebro. No puede ser, porque hay casos documentados en que el cerebro está apagado, que luego se revive, luego se arranca, vale, pero está apagado y esta persona está creando recuerdos y reactivando recuerdos, ¿vale? Tiene que estar en otro sitio. Entonces, tiene que haber un sistema de acceso al recuerdo, a la memoria, que normalmente es vía cerebro, y seguramente esa es la función del cerebro y de los circuitos de la memoria. No es almacenar, es dar acceso a ese otro sitio, ¿vale? Y si se estropea el acceso, porque nosotros normalmente no sabemos usar este otro acceso, que seguramente es el que se produce en las ECMs, en los recuerdos, en los estados espaciales de conciencia, etcétera, etcétera. Los savants, la gente que tiene hipertimesia, se acuerda de todo, cosa terrible. Bueno, aquí se podría hacer mucho humor. Pero bueno, y ahí está todo. Juanjo dice, el alma se acuerda de todo. Y es que es así, se acuerda de todo. Pues ahí está todo. Y acordándonos de la revisión de vida del tipo este de Tom Sawyer, no solamente te acuerdas de lo tuyo, es que seguramente tienes conexiones entre recuerdos de otras personas. Y en las ECMs también pasa, yo he oído casos también de referenciados. O esa otra capa, ¿qué pasa? Que hay una capa ahí en medio del sistema nervioso que está controlando todo, esa capa tiene acceso a ese tipo de cosas. Entonces, lo que los esotéricos llaman cuerpos etéricos, cosas rarísimas, ¿eso existe? ¿No existe? ¿Qué funciona así? Posada. Eso para vosotros, que soy joven. Yo lo dejo aquí, que creo que me he alargado mucho. Espero que os haya sido interesante y espero que os haya picado un gusanillo para tirar por aquí. Muchísimas gracias por todo. Para alguna pregunta, para todo y poco, a esa hora ya nos tenemos que salir porque nos van a quemar ahí en la hoguera. Entonces tenemos que dar un poco de prisa. Solo tenemos un micro. Vale, pues entonces lo que pasa es que Hola. Hola, ¿qué tal? Primero, a ver, sí. la sesión. Yo tenía un par de, no sé si preguntas, comentarios, a ver cómo se porque yo no soy un experto en el tema, pero sí que leo algo. Y hay un par de datos que me resultan muy curiosos. Uno es que las experiencias cercanas a la muerte, que no son reales,
por ejemplo, inducidas en el estudio de electroencefalografía, que yo es algo que también me sorprende mucho cómo se ha probado eso, porque produce en tratamientos para provocar la sentencia de la muerte, y eso se ha probado por un comité de ética que no se Sí, sí. Habría que hacer el comité de ética. Psicópatas, ¿eh? En estos casos, me resulta muy curioso que hacen la comparación con experiencias cercanas a la muerte reales y todo el componente más que se llama paranormal de la experiencia cercana a la muerte no aparece, pero lo más físico sí. Y me resulta muy curioso. No sé si tienes alguna observación sobre... A ver, yo he leído también eso. El último que he leído es este año, no sé si hemos leído el mismo, que es el Chavo Marcial, me parece, de la Universidad Vieja, que esto es lo que han hecho ha sido, no sé si con estrangulamientos, pero con maniobras de estas de Valsalva, de respiración, así como de inducir lipotíneas, ¿no? Inducir como síncopes. Esto es muy interesante, ¿eh? Y la gente, hay un cierto porcentaje de esta gente que no es bajo, ¿eh? A ver, son la cantidad de cosas que el conocimiento durante, creo que les dejaban 2 minutos, como mucho, entonces ya les pagaban. Y entonces contaban, ¿no? Y la gente que tiene experiencias que empiezan a parecerse, ¿no? Luego se pasa en la escala de Grayson, yo creo que lo hicieron no creo que haya sido con la escala de Grayson de verdad, entonces comparan, ¿no? Pero hay gente que dice que le pasan cosas un poco curiosas, ¿no? Yo aquí no estoy animando a nadie a meterse por ese camino, a ver si vais a tener un disgusto. Pero es verdad, y efectivamente ella dice, y algún porcentaje sí que da como más accesible, y son ECMs, ¿no? Ella lo llama NDE-like. Ella misma tampoco se atreve a decir que son ECMs, ¿no? Pero es verdad que con la escala de Grayson en la mano sí que son ECMs, ¿eh? O sea, puntuaciones bajas, pero sí que son ECMs, ¿no? Y te analiza los elementos que aparecen unos y otros, y unos aparecen tal. Pero es verdad que hay algunos, digamos, los más, no sé cómo llamarlos, los más trascendentales, los más, por ejemplo, este de llegar a un punto de frontera y volver, ese no aparece en ninguno de estas NDE y like experiences. Entonces, bueno, yo creo que está bien hecho, ¿eh? Yo creo que algo hay, ¿no? Esta gente también tiene unos cuantos artículos, no sé si esta es la segunda pregunta, con experiencias con psicodélicos, que también en algunos casos provocan experiencias que se solapan, que son parecidas. No aconsejo a nadie meterse en el mundo de los psicodélicos porque no se sabe qué impacto y qué riesgos tiene si tirarse al precipicio. Pero en entornos muy controlados, hospitalarios como el de esta zona, también producen NDE-like y también hacen corroboraciones. Y es un campo muy interesante, porque hay gente que se lo ventila, digamos, los más favorables a las ECMs dicen, esto es todo mentira, y dicen, no. Estudialo bien, estudialo bien, haz un buen análisis estadístico, porque seguramente hay más de lo que creemos. Me estoy enrollando mucho. Pero hay una cosa muy importante, que sí que lo quería decir, y es que hay que distinguir muy bien entre lo que es el disparo de la experiencia y la experiencia en sí. Porque mucha gente te dice, eso son cosas provocadas por la falta de oxígeno, por los psicodélicos, por no sé qué, por la falta, porque te has dado golpe y tal. Dices, sí, tú me estás hablando de que ha disparado, sí, puede haber mecanismos químicos o fisiológicos y tal, pero lo que pasa después en el interior, ¿qué pasa después? Y ahí no puede haber, La segunda pregunta también es muy breve, porque hablamos de vídeo intervenir. Pero hay otro estudio, una revisión sistemática sobre casos de paro cardíaco, y es muy curioso que hacen un análisis estadístico entre los que han sobrevivido al paro cardíaco y tienen una experiencia cercana a la muerte, y los que han sobrevivido al paro cardíaco y no la tienen, ¿quién fallece antes? Y fallecen antes los que han tenido la experiencia cercana a la muerte. Y me pregunto hasta qué punto no es algún tipo de mecanismo evolutivo para como darte una especie de tranquilidad ante la cercanía de la muerte. Puede ser. Esto es una cosa que se ha dicho mucho. A ver, es verdad, esto lo vio Van Noppel. Van Noppel vio en el 2001 que los que tenían una ECM más profunda eran los que morían antes. Y lo de la cercanía a la muerte también parece que es un factor que nadie sabe cómo, nadie sabe por qué. De hecho, el único estudio de los que os pongo ahí que no ha encontrado ninguna ECM
Es un estudio que se ha hecho ahora con paro cardíaco, hipotermia inducido en entornos controladísimo y súper seguros. Ahí no aparecía ninguna acción. Entonces, es verdad que parece que esto pasa cuando realmente hay un riesgo de verdad, pero claro, esto del riesgo de verdad, ¿cómo lo estimas? ¿No? Puede ser un mecanismo evolutivo, puede ser, ¿vale? Digamos, eso también sería una especie de causa, una génesis, ¿vale? De cómo ha llegado a producir el cerebro este tipo de disparos, ¿vale? Puede ser, pero a mí lo que me importa realmente es lo que pasa después, ¿vale? Esto se ha generado así. Entiendo. La persona El micrófono. tengo Sí. yo también dos preguntas, sugerencias o lo que sea. Hace unos años trabajé varios años con pacientes con daño cerebral, personas que habían sufrido pues, traumatismo craneoencefálico o accidente cerebrovascular, y me llamó la atención que un día, bueno, pues haciendo una especie de terapia de grupo salió el tema de la experiencia cercana a la muerte. Resulta que a lo mejor, pues no sé, 10 de ellos habían tenido este tipo de experiencia. Y me ha llamado la atención lo último que has dicho, porque recuerdo varios casos de personas que tenían afasia o disfasia, problemas para comunicarse, tener frases fluidas, etc. Y es curioso que cuando explicaban esta experiencia, hablaban con fluidez. Increíble. Eso ahí lo dejo. Por otra parte, te quería preguntar, porque has comentado en un momento dado que la experiencia cercana a la muerte de los occidentales y de los orientales no son exactamente iguales. Los de aquí ven el túnel, los orientales a lo mejor ven un río. ¿Puede tener algo que ver la educación, no sé, o si se ha estudiado su relación con la espiritualidad, más que con la religión, con la espiritualidad, si se da más en gente más espiritual o no tiene nada que ver? A ver, empezando por el final. Bueno, primero lo que has contado de los pacientes, esto es impresionante. También hay otro tema muy interesante que es, hay un capítulo, en el libro este hay un capítulo entero dedicado a gente que se ha curado increíblemente después de una experiencia de estas. Llámalo como quieras, pero algo pasa, sí, algo pasa. Yo los casos que he conocido, sí, algo pasa, y uno de los casos sobre todo, que luego si queréis hablamos, sí, o sea, los propios médicos dicen esta mujer, yo no daba un chavo por ti, una persona. Bueno, sí, estas experiencias además parece que tienen un efecto sobre el cuerpo físico tremendamente positivo. El tema de la influencia cultural, desde luego, primero, no se ha visto que ninguna relación con la religión, la espiritualidad, el ateísmo, el agnosticismo, lo que sea, esto le pasa a todo el mundo, independientemente de lo que crea, ¿vale? Claro, cada uno cuando vuelve pues le da su interpretación, ¿no? La gente que está convencida de que no hay nada más que lo material, pues claro, se lleva un cierto chasco, ¿no? Pero bueno, luego lo integra cada uno como puede. Y es verdad, y se ha visto esto que decía de influencia cultural, hay una influencia cultural, efectivamente sí que la hay, y esto también despierta muchas preguntas. Sí hay, y está estudiado, o sea, hay variaciones, elementos que saben, elementos que no, por qué sí, por qué no. Pero es verdad que la educación, la persona, tiene un papel también en lo que pasa, ¿sabes? Entonces, ¿eso significa que sea irreal? Desde mi punto de vista, no. Comprendo que hay gente que opine distinto. Por ahí tengo un vídeo que si queréis, un cortito, que os lo pongo precisamente hablando de esto. Pero es una experiencia mixta que la persona, digamos, que aporta determinados elementos un poco como accesorios de la experiencia, pero luego el núcleo de la experiencia se le impone a la persona, ¿no? Entonces, bueno, hay alguna experiencia curiosísima en ese sentido. Hay una experiencia de un tipo aquí en el libro, que él, cuando está enfrentándose a la luz, me parece que el tipo ve la imagen de Jesús, es un tipo especialmente religioso, y entonces el tío dice, un momento, yo que estaba terminal, o sea, estaba muriendo ya con un tumor cerebral, y está por ahí el tío dando conferencias. Y el tío dice, un momento, dice, ¿tú quién eres? Y entonces la figura esta de repente
se deshace, el tío dice que empieza a como mandangas o una cosa rarísima, y dice el tío que recibe, como dice Oscar, el mensaje: yo soy quien tú necesites que yo sea. Es exactamente eso. Es decir, esto parece que no es que lo haya creado la mente del tipo, es que habéis visto Contact. Pues eso, esa es la escena que tengo en el vídeo. La escena esa de Contact, la escena final de Contact, parece una escena. Yo no sé si Carl Sagan tenía ganas de pintar en la escena, pero parece una escena en la que se encuentra con su padre fallecido, que es un extraterrestre, no habéis hablado de extraterrestre y su padre. Yo puedo ir con estos nacidos. Estás en un paradisíaco, ocupas de tu infancia, que tocan el padre fallecido, y entonces el espíritu o este le dice que es un extraterrestre, teóricamente. Es una película que no tiene nada que ver con el CEMES, pero resulta que tiene una escena que es exactamente igual. De repente ella, Jodie Foster, la científica, dice: todo esto es una real, ¿verdad? Todo esto lo estoy viviendo yo aquí, ¿no? Esto lo habéis sacado de mis pensamientos, me habéis construido aquí un escenario tal, de mis cosas, de mi padre, de mi no sé qué, ¿verdad? Y entonces le dice el otro: sí, pensamos que así te sería más fácil. Yo estoy convencido que es eso lo que pasa. Sí, no es que lo crees tal, es que vives en un entorno, vives la especie en un entorno amigable para ti. Mi pregunta era, como parece que me lo acaban de decir, era si las personas que han tenido esa CM son creyentes o tienen una tendencia religiosa. No. O gente que no cree y de repente le da ilusión, que da un sentido a que hay algo más después de la muerte. Sí, hay de todo. O sea, no influye la religión, las creencias que tengan no influyen. Eso ya se ha visto desde el primer momento, ¿vale? La cosa es que luego, a la vuelta, pues tú le das la interpretación que quieras. La gente que no piensa que no hay nada más que el cuerpo y el cerebro y ya está, o bueno, pues tenderá a pensar que ha sido una alucinación y no sé qué. Pero claro, este Oscar, si le da el cerebro y bueno, y hasta ahí. Buenas tardes, primero de todo, darle las gracias por a vosotros. charla muy instructiva, la verdad, sobre un tema que mucha gente desconoce y muchísimas gracias. Mi pregunta viene por el mismo camino que el de mi compañera y era sobre el tema de religiosidad. Sé que, como usted ha dicho, realmente no tiene mucho que ver las creencias, pero el hecho de que la religión haya sido ubicua durante toda la historia de la humanidad no puede haber influido en que esas experiencias sean tan similares. Por ejemplo, el hecho de la frontera, ¿no? por decir uno, similar al mito de Caronte en la antigua Grecia, o el túnel con las religiones abrámicas. A eso me quiero referir. El hecho de que la religión haya sido expuesta a la humanidad durante toda su historia no tiene alguna relación con que esas experiencias de cada uno se perciban así. Sí, yo creo que existe esa relación, pero creo que es justo a la contraria. Es decir, yo creo que estas experiencias han ocurrido desde que el hombre es hombre. Ahora ocurren muchísimo más, porque las técnicas de reanimación son brutales y cada vez más. O sea, estas técnicas dan un poquito de miedo. O sea, hay artículos que los psicópatas del comité de ética. Pero yo creo que estas experiencias han ocurrido siempre, ¿vale? Y de hecho Platón, la más antigua de la que se tiene referencia en la República, cuenta una de estas de un soldado que revivió y contó pues eso, lo de su religión y todas estas historias. Han ocurrido siempre y seguramente estas experiencias son las que han dado origen luego a las religiones. No solamente estas, sino otros tipos de experiencias, ¿no? Tribus, y en cada zona del mundo, por cosas culturales, se han ido construyendo culturalmente encima de estas experiencias y otras similares, o bueno, una serie de ritos, una serie de creencias, una serie de tal. Yo creo que es al revés, exactamente. Esto ha ocurrido desde siempre y cuando se han contado, pues por estos pilares se ha construido ya una religión que es más cultural, más... Sí, yo creo que hay una relación importante con esto.
Sí, yo quería preguntar, bueno, es que este tema me parece muy, muy interesante. Espera, te paso el micro, un segundo. Bueno, gracias. Mi pregunta es... le doy algo. A ver. Subirlo. Aquí, ¿ahora sí? Sí. Me pregunto si hay una relación entre la experiencia cercana a la muerte y esa necesidad o deseo de regresar con el propósito de la vida, porque Oscar ha comentado, no en este momento, pero decídelo tú, se regresa porque hay propósito. No sé qué de pronto me da pensar esta pregunta. Yo tiendo a pensar que sí, porque cuenta la gente parece que así es. Lo que pasa es que muchas veces no se da la elección, a veces de repente como que te echan de vuelta así de malas maneras, ¿no? Como las orientales, estas que tenemos hablamos antes, muchísimas, las de la India y Tailandia, se reviste todo como de un error administrativo. O sea, están los, ¿cómo se llaman? Los llamados, me parece, que son como los secretarios del dios de la muerte, que cuando llevan el alma ahí a la ventanilla del dios de la muerte, dicen, ¿pero qué pasa aquí? Esto está mal, esto no os habéis equivocado, o os habéis equivocado, les echa la bronca y vuelven, ¿no? O sea, es curiosísimo. Yo creo que sí tiene mucho que ver con esto del propósito de la vida, cada uno. Porque tienes cosas importantes que hacer y con otros motivos, que de vez en cuando salen. Hay algunas, y yo eso lo digo varias veces, hay algunas que te dicen, que te cuentan aquí, es una especie de negociación en algunas, que bueno, pues vas a volver y vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, y lo vas a contar. Esto lo he visto dos o tres. O sea que Dios a veces ha habido vuelta. O no te lo dice, tengo ahí una interferencia, una persona muy católica, muy creyente, que tuvo una de estas y volvió y dice, esto no me lo puedo creer. O sea, o te lo dice directamente o te sale de dentro y dice, esto no tengo que contar. Entonces, claro, todo el mundo dice, bueno, ya quiere vender su libro, quiere hacer eso, y dice, no, libro ni nada, esto lo tengo que contar, lo tengo que contar. O sea, hay un propósito de vida, te quedan cosas importantes por hacer. A lo mejor estas son las cosas que Oscar tenía que hacer. Estuviésemos aquí destripando el alma a Oscar. Ahora, personas como que se habrán visto en esa frontera, que hayan dicho que vamos a experiencias que hayan contado, que hayan dicho que, por ejemplo, que haya pasado una situación similar a la de Oscar, y haya dicho, estoy en la frontera y prefería irme, porque se dan con la opción de elegir, y que aún así están vivos porque están contando la historia. O a lo mejor como que todas las personas que eligen la opción de irse se van de verdad y por eso no hay ninguna experiencia. Hay un poco de todo. Esta que os conté al principio de la compañía de sanidad de trabajo que tuvo la hipotimia, esta fue porque su marido le estaba dando cachetes, o porque le reaniman, o porque hay un poco de todo. Gente que dice que no y eso no se respeta, yo no he leído ni conocido ninguna. La verdad es que esto de la decisión es importante, y me hace un respeto por la decisión que tomas, pero no lo entiendo. Y entonces, cuando hablabas del caso de Tom, que revivió la escena esa que tiene 19 años, dices que habla que la otra persona se despide y que se dio cuenta que la mujer había fallecido hace poco, que el camino que había hecho la manzana. Eso se verifica en algún momento, porque fue hace un montón de años y ese No lo sé. Claro que te puede decir, Dios, es verdad, Sí, Dios, sí, porque la mujer se había muerto, pero no lo sé. No se sabe. Esa concretamente yo no sé, eso tendría que preguntar a los de eso. Pero No sé si se alguien... sabe cuando se mete en el... Cuando alguien se mete a verificarlo, sí que se verifican estas cosas. Pero esa concretamente yo no lo sé. No tenemos mucho tiempo más, pero alguna más cortita. Brevemente, no sé si conocen, imagino que sí, el libro La prueba del cielo, Sí. de Alexander. Él era, si no me equivoco, porque lo leí hace un tiempo, un neurocientífico, Neurocirujano de Harvard. de Harvard. Bueno, aprovecho para recomendarlo a todo el mundo porque... La prueba del cielo, vaya título.
Sí, a un profesional. El libro es muy bonito. Yo quería saber qué opinión le merece y si puede un poco contarnos si la experiencia que él cuenta es precisamente esto, ¿verdad? Sí. A ver, yo lo recomiendo también, es espectacular. Es un tipo que, bueno, si había oído hablar de las ECM, no le prestaba mucho caso, era lo suyo, a operar cerebros y ya está, hasta que le tocó a él. Entonces, en el 2008 tuvo una meningitis que era brutal, operadísima, le llevaron a su hospital, le operaron, le atendieron sus compañeros y estas meningitis bacterianas en adultos son muy graves y si no responden bien al primero, segundo, tercer día antibióticos ya son fatales. Pronóstico fatal. Bueno, este tío estuvo una semana sin responder a los antibióticos, ¿no? Y al final, de domingo a domingo, abre los ojos y dice el tío, tranquilos que estoy bien. Claro, está preparando el entierro. Y nos cuenta toda la experiencia cercana a la muerte, que es impresionante. Y tiene un elemento de verificación, solamente es impresionante. Una profundidad y este hombre, una de las cosas que cuenta, estuvo en un entorno paradisíaco, o sí psicodélico también, o sea, volando como encima de una máquina de cosas gigantes, acompañado siempre de una chica que le decía, tú tranquilo, vas a volver, vas a estar bien, aquí no puedes hacer nada malo, os queremos siempre, os respetamos siempre, así que mensajes. Bueno, y luego además el tío se mete en una razón más profunda todavía, donde en la de núcleo, en fin, no os hago más spoiler, pero merece la pena leer el libro. Bueno, total, que vuelve, se recupera, cosa muy interesante, luego tiene un periodo de alucinaciones, porque tiene el cerebro hecho papilla. Un periodo de alucinaciones que él distingue muy bien de las alucinaciones de lo que le ha pasado durante la ECM, ¿vale? Y al final se recupera y lo acaba contando. Y al final acaba hablando con sus padres biológicos, que él los conocía, había hablado una vez con ellos, resulta que había sido adoptado de pequeño, habla con sus padres biológicos, les cuenta toda la historia y entre los padres biológicos le mandan una foto de una hermana biológica que tenía, que él sabía que había tenido una hermana, pero no había visto la foto. Le mandan la foto y cuando ve la foto dice, esta es la chica de la mariposa. Su hermana biológica que había muerto unos años antes. Betsy. Y el libro tiene al final un capítulo muy interesante porque él al final, como neurocirujano, coge su propio informe y dice, vamos a ver, ¿en qué estado estuve? ¿En qué estado estuvo mi cerebro? ¿Pude yo tener esta experiencia ultra lúcida, ultra nítida, con recuerdos, con percepciones, no sé, con cada percepción que luego se verifica? ¿Pudo mi cerebro hacer eso? Dice, no, bajo ningún concepto. O sea, los niveles de glucosa que tenía en el líquido cefalorraquídeo eran mínimos. El nivel normal es 80 miligramos de litro. En las meningitis severas estás en 40. Es decir, tuvo 1 miligramo de litro. Tenía completamente destrozado y desactivado. ¿Sabes? Y luego es que ultra lúcida, ultra nítida, son más. Entonces sí, lo recomiendo. Sí, creo que es un caso importante. Y este tipo ahora se está dedicando a dejar la neurociencia y se está dedicando a las charlas y a contar. Porque el caso yo creo que... Yo quería preguntar si la terapia de regresión que utilizaba el médico Juan José López se utilizaba para tratar el estrés postraumático de una muerte que, o sea, de tu vida no actual, y que en qué consistía esa terapia de regresión. Lo usa para todo. Él lo llama, te recomiendo los libros de Juan son buenísimos, son muy sencillos y son muy impresionantes. Los podéis buscar por ahí. El primero se llama La respuesta está en el alma. También está bien. Estrés postraumático, sí, pero digamos de una forma más amplia. Una de las cosas que trata este hombre realmente, efectivamente, es eso. Es una de las claves de su terapia. Es decir, volver a una supuesta vida pasada y revivir no solamente una, sino varias veces una muerte traumática en una vida pasada. Al principio
esto le pasa como el reflejo de Babinski de Stanford. Al principio, la gente cuando revive por primera vez su muerte, casi se muere. Pues dice, menos mal que tú eres médico y te tengo aquí al lado, tranquila que no te vas a morir. Pero el cuerpo reacciona como si te estuviese muriendo. Revive su muerte, pero a la siguiente, ya esa cosa se va soltando y al final se trata de dejar todos los traumas de aquella vida que por una muerte violenta, esa es la teoría de este hombre, ¿no? Que las has llevado contigo, las estás sufriendo ahora. Esa es la terapia de este tipo, la terapia del alma. Regresionar a donde haga falta, a veces es hasta vida propia, esto ya se sabía. En momentos de la infancia o del útero materno o lo que sea, pero a veces es vida propia. Y no tengo nada más. Que sea eso. Bueno, ¿en qué consiste? Pues eso. Una más, la última. No sé, pero bueno. ¿Así? Vale. Es que a mí me ha sorprendido un montón que la incidencia sea muchísimo mayor en niños. Entonces me gustaría saber si a la mayoría de esos niños no se toma, o sea, no les toma en serio. Y si sabes... A los adultos casi tampoco. Claro. Y si las experiencias que tienen esos niños son diferentes, por ejemplo, las que hemos escuchado en adultos, son parecidas. Y si sabes alguna, o sea, cómo le puede afectar, si la mayoría de estas experiencias como que les cambian la vida, sobre todo a los adultos, con el tema de los divorcios y tal, y que cambien un poco su visión de la vida, y los niños eso cómo les puede afectar. Pues hay un poco de todo, pero claro, cada vez afecta. Depende de cómo se lo tomen, ¿no? A algunos niños se lo toman con mucha naturalidad, y no les afecta mucho, pero otros se han un poco tocados, claro. También es importantísima la reacción de los sanitarios y de los padres y los familiares, que sepan un poquito por lo menos, ¿no? De este asunto, ¿no? Pero efectivamente las experiencias son iguales. Es verdad que el tema de la revisión de vida no suele aparecer en los niños, aunque en un caso que sí. Y si quieres ver un caso concreto contado por él, en mi canal, tienes a un vídeo que yo llamé La vida es sueño y que es de mi amigo Julio Bogerat, que tuvo un ECM con 8 añitos en La Paz, en el Hospital de La Paz de Madrid, por un problema, un fallo multidoláneo, etc. Y ahí la tienes y te cuenta todo. Y él efectivamente volvió pues muy sorprendido y muy mosqueado, ¿sabes? Y una de las sensaciones que él tenía era como una sensación, que cuentan también los adultos, una sensación como de irrealidad, ¿sabes? Como de lo que he vivido ha sido tan real. Esto sí es una frase que se me gusta muchísimo. Es que lo que he vivido lo dicen los niños. Hay un estudio de Melvin Morse, que un niño de no sé cuántos años le dice, doctor Morse, es que esto era más real que la realidad. Es que lo que yo te pasa, y esto te lo digo a los adultos, es una sensación, es claro, alimenta teorías clarísimas, ¿no? De la Matrix y de otras cosas. Pero bueno, eso le dice. Entonces Julio se quedó, Julio es con el que estoy haciendo el piloto en el canal. Una cuenta que es psicólogo también. Pues Julio se quedó muy tocadillo, ¿no? Y se le da su madre normal que es como si fuese un sueño. Por eso había yo vivido la vida de sueño. Por eso, entonces, bueno, pues la madre se emocionó un poco, le llevaron al psicólogo, le llevaron a examen, no sé qué, y tal. Y dice que es una sensación que la sigue teniendo, que bueno, ya me he acostumbrado, pero esto es como si fuese una realidad paralela o yo qué sé, es una sensación curiosa, sí. Pero claro, efectivamente, a los niños, a los adultos casi no se les toma en serio, a los niños muchísimo menos. Y claro, les afecta. Ahí el papel del sanitario es fundamental. Y también una cosa, que no sé si la historia que ha contado del niño que tuvo una experiencia así, que su hermana estaba de hambre, ¿eso también lo tiene en el canal? No, eso está en el libro. Está en el... Sí, que eso es la libro, vamos, es menos de una cara, pero vamos, está en el libro, es uno de los casos de un par de médicos americanos, ¿no? Pero sí, es muy impresionante. Además, ese caso es muy interesante, porque hay unas teorías, hay una teoría parapsicológica, te interesa, Oscar, que te dice, intentando explicar los ECMs, que te dice, a ver, y no será que la persona, no, esto también está discutido aquí, porque este Titus Rimas, el autor, también es un tío que le interesa mucho la parapsicología, y no será que
los familiares del entorno sanitario de alguna forma telepáticamente le pasan esta información a la persona que realmente no ha vivido nada y la persona de repente nota en su cabeza y empieza a hablar de cosas que le han pasado a la información. Bueno, eso habría que demostrarlo, habría que experimentarlo, pero en este caso los que estaban alrededor, los familiares, tampoco sabían que la hermana había muerto. O sea, que de telepatía nada. Esta cosa que pasó allí, que se enteraron allí mismo todos a la vez. No tiene prima. ¿Ese qué libro estaba? ¿El caso de ese qué libro estaba? Yo no muero. A ver, esto es un tocho, la segunda edición son 500 páginas. Esto no es para leerlo seguida porque entonces te da una epidemia aquí. Entonces, esto es para leerlo poquito a poquito. No es un libro de lectura. Os pongo ahí en la bibliografía. Si queréis empezar a leer cosas de estas, el libro de La última muerte, el de Pertierres de Otorrino que tuvo el mismo, está muy bien, es muy humano y está contado muy bien, ¿no? Y este sí que se puede leer tranquilamente sin peligro de IPEA. Pero si queréis documentación un poquito más profunda, un poco de consulta, más en serio de casos concretos y con muchas referencias para luego irte al sitio y verlo con más en detalle y tal. Aquí están los casos más potentes que han salido de la literatura. Hay casos brutales. Ya se me pongo a ver una. A ver, nos quedan 5 minutos y 2 personas que han levantado la mano. Si somos muy rápidos, nos da tiempo a que todos salgamos por aquí de la gran comunidad. Bueno, lo he dicho yo primero. Mira, muy rápido. Después de todo lo que has estudiado, lo que has traducido, entonces, todo lo que llevas encima, ¿cuál es tu hipótesis de las experiencias cercanas a la muerte? Pues mi hipótesis es que las experiencias cercanas a la muerte son los primeros estados del proceso de la muerte que todos pasamos. Tal cual. ¿Más de repente, por favor? Mi hipótesis es que las experiencias cercanas a la muerte son los primeros pasos del proceso de la muerte por el que todos pasaremos. Y esto no solamente lo digo yo, sino que lo dice Juanjo, el de las regresiones, porque, y lo dice él en la entrevista que tengo ahí colgada, cuando en una supuesta vida pasada, no es un punto, ¿vale? Ahí está, se podría hablar también muchas discusiones sobre lo que es la muerte clínica y la muerte definitiva, ¿vale? La muerte por definición es definitiva, es irreversible, todas las definiciones de la muerte, por tanto, esta gente no ha muerto definitivamente, ¿vale? Pero funcionalmente, que es lo que importa, su cuerpo, el paro cardíaco, nosotros no, su cuerpo está iniciando el proceso de la muerte y ese primer estado, hasta que te recuperan, es donde se viven estas cosas. ¿Que por qué no le pasa a todo el mundo? No lo sé. No lo sabe nadie. Igual les pasa y no lo recuerdan, esto es lo que dice la Tania, pero tampoco está claro. Igual no le tiene que pasar a todo el mundo. Pero entonces el cuidado paliativo chocaría con todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque afecta a la conciencia. Claro. Hace que cuidados paliativos, pues la posibilidad no es un estado natural. Bueno, a ver, que es un estado natural, todos estos tampoco están en un estado natural, está aquí los fármacos. No. A ver, una persona ha estado en cuidados paliativos, tiene su proceso, si está terminal y se va a dejar morir, o se le dan fármacos para morir, o no para morir, sino para el proceso final de los receptores y todas estas cosas, pues tiene su proceso. Esto parece que es algo independiente, Cuando llega el momento de morir, pues yo creo que se inicia este proceso, ¿vale? Cuando llegue. Y última, ya sí. Bueno, sobre todo, gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera en relación con el hito, es decir, lo que lleva a que se experimente la ECM, si hay estudios que lo relacionen con la dimetilotriptamina. No hay estudios que lo relacionen, sí, esto se ha hablado muchísimo con la DMT. La DMT es uno de los alucinógenos más potentes que el cerebro segrega en cantidades ínfimas. Entonces hay mucha gente que dice, no, es esto, ¿vale? Hay gente que opina que sí, parece que las cantidades son demasiado pequeñas, incluso en momentos críticos, como
como para producir una experiencia de estas, ¿vale? Aunque hay gente de estos de la Universidad Vieja han experimentado eso, tienen algún estudio interesante y os comentaba. Puede ser que sea, parece que no es, en el caso, pero vamos, puede que alguna sustancia generada por el cerebro dispare la experiencia, no es lo que decía antes, puede ser que esto sea el disparador, lo que pasa después es lo que es muy difícil de explicar, ¿entiendes? Pero sí puede ser un disparo químico, ¿sabes? Y bueno, la otra pregunta, en realidad creo que entre todos ya hay mucho, pero hay un libro que ahora mismo no me viene ninguna de las dos, que se llama La presencia del pasado. Sheldrake. Sí, justo. No, ¿cómo es? Rupert Sheldrake, el de la el de los ojos gráficos. Sí, justo. Pues sí, tenía algo que ver